Muy bien, chicos. ¿Pueden observar lo que estoy compartiendo? Verifiquen. Sí. Listo. Muy bien, jóvenes. El tema del día de hoy se llama genética. ¿Ya? Cualquiera persona piensa que porque se llama genética viene de gen, o sea, significa que va a estudiar los genes. Métete en la cabecita. La genética no estudia los genes. Anoten allí. La genética no estudia los genes, por más que se llame genética. Entonces, la pregunta sería, profesor, ¿y qué es la genética? La genética es una ciencia que estudia la herencia y la variación. ¿Ya? Tú te preguntarás, profesor, ¿y qué es la herencia? La herencia es la capacidad que tenemos todos nosotros, ¿de acuerdo?, de poder transmitir la información genética a la siguiente generación. Por eso es que nuestros hijos van a heredar algunas de nuestras características. ¿Ya? Esa es la herencia. Así como tú heredas de repente materialmente una casa dejada por tus padres, qué sé yo, así es en la parte así es muy parecido a lo que es en los seres vivos. Vamos a heredar, pero en este caso material genético, ¿de acuerdo? Esa es la herencia. La capacidad que tenemos nosotros de poder transmitir esta información genética a la siguiente generación, ¿de acuerdo? Y por eso que los hijos salen muy semejantes a los padres. Muy bien. Profesor, parece que también le escuché la variación, ¿no? Claro, la variación básicamente son las diferentes particularidades, son las diferentes características que encontramos en individuos u organismos de la misma especie. Profesor, no le entendí, repita. Son las características diferentes, ¿ya?, que encontramos entre organismos de la misma especie. Por ejemplo, te vuelvo a explicar. Tú y yo, hombres, son obviamente varones, tú y yo, somos de la misma especie. Homo sapiens sapiens, correcto. Pero te pregunto, ¿somos iguales? No somos iguales. De repente yo tengo el pelo lacio, tú tienes el pelo crespo. Yo tengo de repente la piel morena, tú de repente tienes una piel más clara. Hay diferencias. Ya esas diferencias, esas variaciones, lo estudia la genética. Por eso que te estoy diciendo que la herencia básicamente es una ciencia que estudia la herencia y la variación. Punto. Pregunto para ustedes, ¿qué es la genética? Muchachos, ¿qué es la genética? Muchachos, ¿qué es la genética? Ya lo dije. Ciencia que estudia la permanencia y variaciones que ocurren en los seres de misma especie. Claro, o sea, solamente quiero que me respondan así. La genética es la ciencia que estudia la herencia y la variación. Nada más. ¿Ya? Sino que les había dado ejemplo para que entiendan qué es herencia y qué es variación. Pero así nomás de sencillo. La genética es la ciencia que estudia la herencia, la capacidad que tenemos nosotros, ¿no?, de poder transmitir esa información genética a la siguiente generación. Y además estudia la variación, que son las diferentes particularidades que se pueden dar entre organismos de la misma especie. ¿De acuerdo? Eso estudia la genética, la herencia y la variación. El que por primera vez acuñó el término genética, el que propuso el término genética fue Battenson, con B grande, anoten allí, Battenson. Propuso por primera vez el término genética. ¿Ya? Y la pregunta del millón sería, profesor, ¿y quién es el padre de la genética? El padre de la genética se le atribuye a Gregorio Mendel. Gregorio Mendel es un padre de la genética, es un monje austriaco que trabaja con una planta espectacular para sus investigaciones. ¿Cuál es el nombre científico de esa planta? Pisum sativum. Comúnmente, Pisum sativum es el nombre científico, obviamente, pero ¿cuál es esa planta? Aquí en el Perú lo conocemos como arveja. En México lo conocen como chícharos o judías, algunos también lo llaman, ¿no? Arvejas, chícharos, judías, o en los libros lo vas a encontrar como guisantes, así. ¿Ya? Ese es el famoso Pisum sativum. La arveja, los guisantes, ¿de acuerdo? Porque sepa los guisos, pues obviamente, pues, ¿no? Entonces, en esa planta trabaja este señor, ¿ya? Este señor monje austriaco. Y lo que cruzó básicamente fueron diferentes características de esta plantita, ¿no? Por ejemplo, cruza el color de las semillas, cruza la textura que tiene la semilla, se puede ser lisa o rugosa. ¿Qué más cruza? El tamaño del tallo de esa planta.
cruza la disposición de flores, como lo vamos a ver a continuación. Todo eso cruza, muchachos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿Listo? Concepto básico. Dice ahí, ya te dije, quién es el padre de la genética. Acá está, Gregorio Mendel. Trabajó con una planta muy importante llamado Pisum sativum. Ahí está. ¿Quién es el Pisum sativum? A ver, ¿quién lo escuchó? La arveja. Arveja, no es alberja, es arveja. ¿Ya? Arveja. Arveja, ¿qué más? A ver, ¿qué otro nombre dije? Guisante. Claro, ¿no? Las judías, los chícharos o guisa, de acuerdo. Y lo que trabaja este señor básicamente, mira lo que cruza, ¿no? Color de la semilla, la altura de los tallos de la planta, incluso la textura que tenía la semilla, liso, rugosa, la disposición de la ubicación de las flores también. Entonces, como ya lo dije, mira, ¿ven? La genética es una ciencia que estudia la herencia y la variación. ¿Ya? Ahí está. Sigamos. Bueno, este es lo mismo, lo leen por allí, ¿ya? La herencia genética, ya te dije, es la capacidad de transmitir, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Transmitir a su descendencia la información genética. Bueno, ahí está. Si acá es la transmisión a través del material genético existente en el núcleo celular, las características anatómicas y fisiológicas, ¿ya? Esa es la herencia, la capacidad de transmitir la información genética. Le transmitimos, por ejemplo, el color de los ojitos, el pelo rizado liso, el pelo en pico recto, miren acá. Incluso le transmitimos toda esta información. Listo, esa es la herencia. Muy bien. Primera palabra que tienes que aprender en genética, gen, anota allí. El gen es un segmento de ADN que obviamente almacena información genética. Pero Gregorio Mendel nunca conoció la palabra gen. Profesor, ¿y cómo lo conocía él? Lo conocía como factor hereditario. Aquí lo he puesto, ¿ve? Factor hereditario. Sí lo conocía Gregorio Mendel. Es más, los científicos dicen que el gen tiene capacidad de mutar, como dice ahí, tiene capacidad de duplicarse y tiene capacidad de replicarse. Ahí está. Incluso aquí lo he puesto, es un segmento de ADN que porta, replica, transcribe información genética. Y además pueden agregar ahí muta también. El ADN, el gen tiene capacidad de mutar. Y aquí lo he puesto arriba, más completo. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿pero qué quiere decir que es un segmento de ADN que almacena información genética? Mira acá. Este es el ADN. Recuerda que el ADN es un ácido nucleico, que ya lo has estudiado, bicatenario, tiene dos hebras, dos cadenas, que están unidos, pueden en las bases nitrogenadas. Eso ya lo sabes, ya no te lo voy a explicar porque ya lo estudiaste. El ADN bicatenario, tiene dos hebras, tiene dos cadenas. Y es más, tiene un giro, mira, helicoidal. Siempre el giro es a la derecha, ya no es hacia la izquierda, es a la derecha. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer en este ADN, mira, mira acá, simplemente voy a coger un segmento. ¿Ve? Este segmento de ADN, los científicos lo han llamado gen. Ahí está. Por eso que no te olvides que es un gen, es un segmento de ADN que almacena información genética. Pero además puede mutar, puede duplicarse o puede replicarse, como ya te vengo diciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicieron los científicos para estudiar los genes? Te lo voy a explicar. Recuerda que nosotros tenemos millones y millones de células en el cuerpo. Pero basémonos en una sola célula. Una célula eucariota, recuerda que nosotros somos eucariotas, tiene su núcleo, por eso le llaman célula eucariota, tiene núcleo, como ya te expliqué. Y en el núcleo se encuentra la mayor cantidad de ADN. Pero ojo, ese ADN no crea que lo vas a encontrar así como aquí, desenrollado, no. Lo vas a encontrar enrollado. Es más, como un hilo de lana, así como un bollo de lana, así lo vas a encontrar el ADN dentro del núcleo. Sí. ¿Cómo se llama todo ese conjunto de ese ADN? Se llama cromatina. La cromatina es un complejo reticular de ADN, o sea, está enmarañado. Todo eso es la cromatina, muchachos. Quiero que me entiendas eso. Entonces, profesor, ¿y qué es lo que hicieron los científicos para estudiar los genes? Muy bien, a ese amaya, a ese ovillo de lana, para que me entiendas, lo desenrollaron. Y mira cómo está desenrollado. ¿Te das cuenta? Mira, lo desenrollaron. Entonces, cuando lo desenrollaron, se encontraron con la sorpresa que todo el ADN que habían desarrollado dentro del núcleo medía entre 1,80 m a 2 metros de longitud.
Anoten. Nosotros en cada núcleo de nuestras células tenemos de ADN una longitud de 1,80 m a 2 metros. Ah, caramba, muy interesante. Según los científicos dicen que si unimos, por ejemplo, todo el ADN de todas nuestras células, o sea, si unimos 2 metros, 2 metros, 2 metros, podríamos dar la vuelta al mundo con esa cantidad de ADN que tenemos. Es más, algunos científicos sospechan que podríamos dar la vuelta incluso 2 veces al mundo con la cantidad de ADN que tenemos en el cuerpo. Imagínate, ¿no? ¿Cuánto ADN tenemos? Muy bien. Entonces, como ya lo desarrollamos, a ver, ¿cuánto mide el ADN en el núcleo? A ver, en una célula eucariota humana, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide el ADN? A ver, todo el ADN en una célula eucariota humana, de longitud. De 1,80 m a 2 metros. Excelente, de 1,80 m a 2 metros. Aquí está. Igual es acá, mira. Mira acá en el cromosoma, mira, ve. Segmento de ADN, gen. Ahí está. Entonces, desenrollamos y un segmento lo vamos a llamar gen. Caramba. Entonces, la pregunta ahora surgió ahora, profesor, ¿y cuántos genes tenemos en todo eso? 1,80 m. Ah, por cierto, todo el 1,80 m es un conjunto de genes. Y al conjunto de genes lo llamaron genoma. Anota ahí. Conjunto de genes también se llama genoma. Si no lo encuentras como conjunto de genes al genoma, lo vas a encontrar como conjunto de cromosomas. Es igual. Conjunto de genes o cromosomas es igual. Genoma. Imagínate el genoma de nosotros, ¿no? Lo llaman genoma humano. Entonces la pregunta es, ¿cuántos ADN podemos encontrar en este 1,80 m? O sea, en el genoma humano. Anota allí. Según la bibliografía que vas a estudiar, hay un promedio ya de 30.000 genes aproximadamente. O sea, el genoma humano está formado por 30.000 genes. Ese proyecto para el estudio del genoma humano se llamó Proyecto Genoma Humano, que demoró para estudiarlo cerca de 15 años. Pero ¿cuál era la finalidad del Proyecto Genoma? Estudiar la función de cada uno de esos genes. Y hasta la actualidad lo terminaron. En la actualidad se sabe cada gen qué función tiene o qué codifica para tu cuerpo. Que sí, sí, y todo está computerizado, muchachos. Se sabe en la actualidad de todos los 30.000, cada función de esos genes lo estudiaron y demoró 15 años el estudio. Profesor, ¿y eso para qué sirve? Ah, caramba, escúchame por favor. Vamos a la etapa del futuro o de repente ya lo están haciendo. No, en realidad tengo que ver eso, ¿ya? Pero mira, una madre está gestando, ¿ya? Y sospecha que su hijo que está en su vientre puede tener alguna malformación, porque de repente tiene su prima que le salió de repente con un hijo que no tenía bracito, o de repente, se llama focomelia, por cierto, de repente no le nació sin orejito, entonces está preocupada, ¿no? Porque dice que tiene descendencia y le puede salir así. Muy bien, vale su preocupación porque la madre se va al hospital y le conversa al médico. Muy bien, dice, vamos a hacer un estudio genético de tu hijo, ¿ya? Y obviamente estudian los genes, pues, ¿no? Eso se ve a nivel de la computadora y estudian los genes del genoma humano, lo estudian, pues, ¿no? Y se dan con la sorpresa que uno de ellos, por ejemplo, el gen 2000 no sé cuánto, para que me entienda, porque son 30.000, ¿ya? Está dañado. Y ese gen, precisamente, como ya sabe cuál es la función, es el que determinaba que tu oreja se desarrolle normalmente, que tu oreja se forme normalmente. Entonces le dicen a la señora, hemos hecho un estudio genético a su hijo y hemos encontrado que en el gen tal está dañado. La madre obviamente dice, doctor, no le entiendo, explíquese qué es lo que quiere decir. Lo que pasa, señora, que ese gen es el que le da la morfología característica a la orejita de su niño. Y por lo tanto, como está dañado, lo va seguro que cuando nazca, imagínate, no nació, pero ya saben lo que puede salir. Cuando nazca, va a nacer de repente con una malformación en la oreja. De repente nace sin oreja. ¿Te das cuenta? Entonces la madre preocupada no quiere tener de repente un hijo así. ¿Ya? Y le dice, doctor, ¿hay alguna solución para eso? Claro que hay una solución. ¿Qué le parece si le sacamos ese gen que está dañado y le colocamos un gen nuevo, nuevecito? Ah, caramba, ¿qué doctor? ¿Eso existe? Sí existe en la actualidad. ¿Te das cuenta? O sea, lo hacen para mejorar alguna característica que está dañada. ¿Cuánto le va a costar, doctor? $15.000, nada más. $15.000, $20.000. ¿Acepta o no lo acepta? Punto. Si tiene dinero, lo hace. Si no, no, se acabó. Si no lo tiene, no lo hace. Así de sencillo. Para eso sirve el Proyecto Genoma.
para que en el futuro, jóvenes, no haya de repente algunas malformaciones y todo se pueda corregir. Imaginando lo que hacen, ¿no? Sacan el gen malo y colocan un gen bueno en la actualidad. Y el niño cuando nace va a nacer normal y aquí nada pasó. Salvo que ocurra de repente alguna mutación porque están manipulando el ADN, pero ya todo está controlado, ¿no? Según la genética. Bueno, por la genética. ¿Ya? Entonces, para eso sirve, jóvenes, el proyecto Genoma Humano. La pregunta es, ¿hasta allí me entendieron? Sí, Excelente. Espero que tengan la capacidad para entenderme. Escúchame. Es más, ¿estoy grabando la clase? sí. Sí, ya, bacán, chévere. Listo. Entonces ya sabemos que es un gen, es un segmento de ADN. Por ejemplo, miren acá, este es un cromosoma, ¿ya? En este caso es un cromosoma doble, eso ya lo expliqué ya en la clase de reproducción. ¿Por qué es un cromosoma doble? Porque tiene dos cromátides, ¿ve? 1 y 2, unida por un centrómero, ¿ve? 2. Si solamente hubiera uno, sería cromosoma simple, pues, ¿no? Pero este es cromosoma doble, doble, 1, 2. Y vemos ahí que en estos cromosomas, mira cómo se ubican los genes, ¿no? De posición lineal, ¿ve? Uno sobre otro, ¿ve? El gen 1, el gen 2 y así sucesivamente, ¿no? Recuerda que el gen es un segmento de ADN, están ubicaditos ahí, ¿ve? Gen 1, a veces lo colocan con letras, ¿ah? El gen A, el gen B, el gen C, etcétera. Ahí está. Pero ya sabes que es un gen. Sigamos. Muy bien. ¿Qué es un carácter o rasgo? Muchachos, anota por ahí. Un carácter o rasgo es una característica, una particularidad de un determinado ser vivo. ¿Cómo así, profesor? ¿Qué significa carácter o rasgo? Es una característica, una particularidad que tú tienes. Por ejemplo, aquí lo he puesto, el color de tus ojos. Es un rasgo que tienes. El color de tu piel, ¿ya? La morfología de repente de tu nariz. Son rasgos que tienes. Es un carácter. Pero aquí el detalle es que hay que saber que los caracteres pueden ser dos tipos. Pueden ser carácter innato o carácter adquirido. La pregunta es, ¿cuándo es un carácter innato? Carácter innato es cuando tú naces ya con ese carácter porque te lo han heredado embriológicamente hablando. Por ejemplo, si tu mamá tiene ojo de color verde, te lo puede transmitir embriológicamente hablando. Te lo transmite y tú también vas a heredar y vas a nacer con los ojos de color verde. Ese es un carácter innato. De repente tu papá es morenito, entonces tú también puedes heredar el color de la piel y tú naces también de color morenito. Eso es innato, porque te lo han transmitido embriológicamente hablando. Pero profesor, ¿y cuándo es adquirido? Allá, como dice la palabra, ¿no? Cuando lo vas a adquirir esa característica producto de una enfermedad de repente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un niñito ya nació sanito, pero de repente los padres se descuidaron, su alimentación es muy pobre, los niños no consumen calcio, y cuando hay deficiencia de calcio, de vitamina D, ¿qué es lo que origina en los niñitos? Raquitismo. ¿Qué va a pasar con los huesos? Se deforman. Las piernitas del niñito van a tener forma como de alicate. Se deforman. La pregunta es, ¿esa característica lo tenía? No lo tenía. Lo adquirió producto de esta enfermedad que se llama raquitismo. Porque al principio estaba sano, como te dije, pero después se descuidó la alimentación y mira lo que causó. Piernas chuecas, para que me entiendas. Piernas deformes, huesos deformes, típico del raquitismo. Ese es un carácter adquirido, muchachos, que lo vas a adquirir producto de la enfermedad. Innato no, pues innato ya lo heredaste embriológicamente, pues, ¿no? Ya naciste así, pero adquirido no. Adquirido lo vas a adquirir, como dice la palabra, en tu vida, producto de repente tal vez de alguna enfermedad. En este caso, adquiriste las piernitas chuecas por el raquitismo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay dos tipos de características, de caracteres, innatos o adquiridos. Mi pregunta es, por ejemplo, si yo veo un niño de color amarillento en su piel, ¿de acuerdo? Tú sabes que el color amarillento de la piel es producto, ¿ya? De la ictericia. Mi pregunta es, ¿ese color amarillento de su piel es un carácter innato o adquirido? ¿Y por qué? Puede ser pregunta de examen, ¿ah? Y me contesta. Señores, el aula es muy buena, su aula es buena, participen. El color amarillento de la piel, ictericia, ¿qué es? ¿Un carácter innato o adquirido? Por el que dice adquirido. Porque es un estudio de la Excelente, liberación. adquirido.
Porque el color amarillento de su piel lo estás adquiriendo producto de la enfermedad que se llama ictericia. ¿Me entienden o no? Sí. Muy bien. Bueno, lastimosamente yo solamente veo la pantalla, no veo acá nada, ¿no? No veo de repente si están participando en el chat, no lo veo, ¿ya? Por eso que les pregunto, yo no quiero estar hablando solo, pues yo quiero estar con ustedes acá. ¿Ya? Listo, me entendieron. Lo demás lo leen para su cultura general. Pero ya te expliqué el fundamento. Sigamos. Siguiente palabra, cromosoma. Ah, caramba, cromosoma. Profesor, eso me hace recordarlo. ¿Dónde? Ya lo vimos, cromosoma. Sí, lo hemos visto. Lo hemos visto en reproducción celular. Muy bien. Te había dicho que el que propuso el término por primera vez cromosoma fue Waldeyer. Ahí está. Ah, por cierto, me olvidaba. El que propuso por primera vez el término genética fue Battenson, con B grande. El que propuso por primera vez el término genética fue Battenson, con B grande. Y el que propuso el término cromosoma fue Waldeyer. De repente el que me escuchó alguna vez, ¿ya? ¿Qué significaba la palabra cromosoma? A ver, ¿quién se acuerda? Sí lo dije. Bueno, anoten por ahí, la palabra cromo significa color, soma significa cuerpo, o sea, literalmente significa cuerpos coloreables. Significa que los cromosomas se pueden colorear. ¿Cómo así, profesor? Te voy a explicar. ¿Te acuerdas qué fase de la mitosis los científicos utilizaban para realizar un cariotipo o un cariograma? O sea, el estudio de los cromosomas, ¿te acuerdas? ¿Quién recuerda? Metafase. Excelente, la metafase. Eso yo lo dije. Los científicos utilizan la metafase para realizar un cariotipo o un cariograma. Profesor, ¿y qué es eso? Es el estudio de los cromosomas. Estudiamos su forma, su estructura, su composición, su número, punto. Caramba, qué interesante. La pregunta es, ¿cómo lo hacen? Entonces, escúchame por favor, simplemente ellos detienen la metafase con una sustancia química, te dije. Una sustancia química que incluso lo utilizan en el tratamiento del cáncer. ¿Por qué? Porque esta sustancia química detiene la división celular, detiene la mitosis. Por eso que lo utilizan en el tratamiento del cáncer. La pregunta es, ¿cómo se llama esa sustancia que mencioné en la clase? Ya se olvidaron. La colchicina. La colchicina. Es una sustancia que detiene la división celular, detiene la mitosis y por lo tanto lo utilizan en tratamiento de cáncer. La pregunta es, ¿pero qué tiene que ver con esto? Entonces, ellos colocan la colchicina y detiene la metafase. Y no solamente la detiene, sino también hace que se coloree el cromosoma. ¿Y de qué color se va a colorear con la colchicina? Un color anaranjado o rojito, tirando para rojo. ¿Te das cuenta? Color anaranjado rojito. Y por eso, ¿ya? Los cromosomas se pueden colorear. Y por ahí viene su nombre, pues, ¿no? Cromosoma, cuerpo coloreable, ¿ya? Porque se pueden colorear con la colchicina. Recuerda que el que propuso el término cromosoma fue Waldeyer. La pregunta sería, profesor, ¿y qué es un cromosoma? ¿O de dónde provienen? Ah, caramba. Estos cromosomas que está viendo aquí, ¿provienen de dónde? De la condensación de la cromatina. ¿Te acuerdas ese ovillo que te había dicho de lana, muy parecido, que estaba en el núcleo? Claro, todo ese ovillo lo vamos a llamar cromatina. Es un enmarañado. Algunos los científicos lo llaman un complejo reticular porque tiene forma de red. Todo está enrollado allí. Esa es la cromatina. Complejo reticular que tiene ADN y proteínas. Ojo, la cromatina tiene ADN, no tiene ARN. Tiene ADN y proteínas. ¿Pero qué tipo de proteínas? Acá lo dice. Histonas y no histonas. Y además, en la cromatina se ha encontrado calcio y magnesio. Tienes que tener en cuenta eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde provienen los cromosomas? De acá, ¿eh? De la condensación de la cromatina. Y recuerda que la cromatina tiene todo esto, ¿eh? Tiene ADN, proteínas, calcio y magnesio. ¿Estamos? Eso es un cromosoma. Provienen producto de la condensación o de la compactación de la cromatina. ¿Ah? Muy bien. Y recuerda que esa condensación de la cromatina comienza en la profase, pero termina en la metafase, porque ahí se da la máxima condensación de la cromatina. ¿Estamos? Y se formaron, producto de la condensación de la cromatina, se formaron estos cromosomas. ¿Ya? Que obviamente había dicho que hay dos tipos, cromosomas dobles y cromosomas simples.
Cuando era cromosoma doble, cuando tenía dos cromátides hermanas. Esto que ves acá se llama cromátide hermana. Se une con la otra cromátide hermana por un centrómero o constricción primaria. Acá tenemos otro cromosoma doble y así. Pero cuando solamente había una cromátide, ¿cómo se llamaba? Cromosoma simple. Caramba, qué interesante. Ahí está. Señores, hay 4 tipos de cromosomas que tienes que conocer. Pero antes, decirte que este es un cromosoma doble, porque ahí se forman cromosomas dobles. ¿De acuerdo? En la profase, metafase. Muy bien, mira acá. Este brazo que es para acá, mira, del centrómero para arriba, este bracito, lo vamos a llamar el brazo corto, brazo P, y este brazo largo acá, brazo Q. O sea, el cromosoma tiene brazo corto P y brazo largo Q. Eso sería lo normal. Brazo corto P, anota, brazo Q, el largo, brazo largo, brazo Q. ¿Estamos? Muy bien. Primer tipo de cromosoma, metacéntrico. Meta significa mitad, significa que el centrómero está en la mitad. ¿Y eso qué determina? Que los brazos sean iguales. Anota allí. El cromosoma metacéntrico tiene brazos iguales, tanto el brazo P como el brazo Q son iguales. Sigamos. Vamos ahora a los cromosomas submetacéntricos. En el cromosoma submetacéntrico ya los brazos ya no son iguales. Bueno, habrá, mira, ¿ven? Un brazo corto, que es el brazo P, y brazo largo, que es el brazo Q. ¿Ah? Submetacéntrico, brazo corto, P, brazo largo, brazo Q. ¿Quién no tiene? El cromosoma sexual X. Ahora, el cromosoma sexual X es un tipo de cromosoma losoma que se puede encontrar tanto en la mujer como en el varón. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el cromosoma sexual X en la mujer ¿qué es? XX, tiene X. Pero en el varón es XY, pero tiene X, sino que es XY. Entonces, como tiene X, se puede decir que el cromosoma sexual X puede estar tanto en la parte masculina como en la parte femenina y masculina. Ahí está. Ya sabes que es un cromosoma submetacéntrico. Siguiente. ¿Qué es un cromosoma acrocéntrico? Allá, miren acá, es cuando presenta brazos P muy cortos y brazos Q muy largos. O sea, si en el examen te preguntan, tipo de cromosoma que presenta brazos muy cortos y brazos muy largos, acrocéntrico. ¿Ya? Ahora, según los científicos, dicen que los cromosomas acrocéntricos tienen ADN adicional. ¿Y cómo se llama ese ADN adicional o ese ADN complementario? Acá está, satélites. Y el cromosoma acrocéntrico tiene ADN complementario, tiene satélites. Entonces, si yo te pregunto en el examen, ¿qué tipo de cromosomas presentan satélites, que es un ADN complementario? Allá, los acrocéntricos. Listo. Profesor, deme un ejemplo. Muy bien. El cromosoma sexual Y. El cromosoma sexual Y es acrocéntrico. Profesor, ¿y quién tiene el cromosoma sexual Y? El varón. El varón es el único que tiene el cromosoma sexual Y. Pero hay un detalle. Ese cromosoma sexual Y, anoten ahí, es sin satélite. Normalmente, los cromosomas acrocéntricos tienen satélites. Pero el cromosoma sexual Y es acrocéntrico, sí, pero sin satélite, no te olvides. Por eso es que muchas veces vas a encontrar en los exámenes de admisión que dice, el cromosoma sexual Y, ¿ya? Es acrocéntrico y presenta satélites. Acrocéntrico sí es, pero ojo, no tiene satélites. Anoten allí, el cromosoma sexual Y no tiene satélites. Muy bien. Finalmente pasamos a la siguiente categoría de cromosoma, los telocéntricos. Y los telocéntricos se caracterizan porque prácticamente, mira, ve, ya no tienen brazos cortos, solamente tienen brazos largos. Afortunadamente, este tipo de cromosomas no lo presenta la raza humana, no lo tenemos. Mira quién lo tiene, ¿ve? Los invertebrados, como los insectos. Entonces, de ahí sale una pregunta ya para ti. A ver, tenemos cromosomas metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Te pregunto, ¿qué tipo de cromosomas no presenta la raza humana? ¿Quién me da la respuesta? Los telocéntricos. Los telocéntricos. ¿Por qué solo tienen los insectos? Y se caracterizan porque no hay brazos cortos. Muy bien. Siguiente pregunta de examen. ¿Qué tipo de cromosoma presentan brazos muy cortos y brazos muy largos? Acrocéntricos. Acrocéntricos. Muy bien, excelente, ¿eh? Me parece muy bien. Te pregunto, ¿el cromosoma sexual Y presenta o no, satélites? ¿Tiene o no tiene? ¿Quién me dice? No. No. No tiene satélites. Muy bien.
Ya sabemos que es un cromosoma, ¿no? Con sus variantes. Pasemos a la citogenética. Muchachos, la citogenética, no se olviden, es la ciencia que estudia los cromosomas a nivel celular, ¿ya? Citocélula, pues, ¿no? Estudia los cromosomas a nivel celular. Vamos ahora a los cromosomas homólogos, ¿ya? Los cromosomas homólogos se caracterizan porque son cromosomas iguales. Recuerda que la palabra homólogo viene de homología y son básicamente cromosomas iguales. ¿De acuerdo? Para eso tenemos que saber cuántos pares de cromosomas tenemos en cada una de nuestras células. Nosotros, en el caso del ser humano, acá lo he puesto en el hombre, tiene 23 pares de cromosomas. O sea, significa que en cada célula de tu cuerpo van a haber 23 pares de cromosomas. ¿Te das cuenta? Tenemos 23 pares de cromosomas en cada célula de nuestro cuerpecito. Estamos. Como dice que son pares, allá, entonces un par tendrá dos cromosomas, como le he puesto acá, mira, ¿ve? Iguales. Ahí está. O sea, en otras palabras, a ver, ¿quién me dice? Si tenemos 23 pares de cromosomas homólogos, o sea, en pares, apareados así, ya, 23 pares, ¿cuántos cromosomas tenemos en número? ¿Quién me dice? 46. 46, excelente. Ahora, eso no es siempre en todos los animales, ¿ah? Eso va a variar. Por ejemplo, en las aves es 40 pares de cromosomas homólogos. En los perros es diferente. En los caballos es diferente. Y así sucesivamente. En los seres humanos tienen 23 pares de cromosomas, pero en otros no. Por ejemplo, en la abeja tienen entre 2 a 3 pares, o sea, tiene menos. Pero nosotros tenemos 23. El número, como ya lo dijo la señorita y el caballero, tenemos 46. ¿Y qué con eso? Muy bien. Vamos a un par nomás, ya, un par de cromosomas para que me entiendas. Cromosoma homólogo son iguales, misma forma, misma estructura, hasta misma composición. Pero hay un detalle, que siempre uno es de origen paterno y el otro de origen materno. ¿Qué significa eso? Que tú lo vas a heredar uno de tu papá y uno de tu mamá. Si lo llevamos a todos, como son 46 cromosomas, significa que 23 cromosomas son de tu mamá, que lo heredaste, y 23 cromosomas son de tu papá, que lo heredaste. ¿Me dejo entender? Esos son cromosomas homólogos. O sea, 23 será de origen paterno y 23 cromosomas serán de origen materno. ¿De acuerdo? Y es obviamente ya más razonable, ¿no? Porque nosotros provenimos básicamente de dos gametos, de la unión del espermatozoide con el ovocito 2, que ya te expliqué la semana pasada, y se forman, ¿no? El huevo cigoto. Ahora, ¿cuántos cromosomas tiene el espermatozoide? 23 cromosomas. ¿Y cuántos espermatozoides tiene el ovocito 2? 23. Se da la fecundación y se unen, pues, ¿no? 23 más 23, 46 cromosomas y se reconstituye la cara genética del huevo cigoto y de todas las células del organismo. ¿Te das cuenta? O sea, en cada célula tenemos 46, divididos en 23 pares. Pero no se olviden, de esos 46, 23 vienen de la parte masculina y 23 vienen de la parte femenina. No se olviden. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, ¿cuántos pares de cromosomas tiene el ser humano? A ver, ¿quién me dice? 23. 23 pares. Serían 46. 23 lo va a dar tu papá y 23 lo va a dar tu mamá. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Muy bien, miren acá. A ver, quiero que me diga un inteligente que esté escuchando mi clase. Este cromosoma, el cromosoma 11, el cromosoma 14, el cromosoma 19, ¿qué será? ¿Cromosoma simple o cromosoma doble? Simple. Correcto. Cuando solamente está formada por una sola cromátide, se llamarán cromosomas simples. Cromosoma simple, cromosoma simple, ¿no? Para que lo conozcan nomás los cromosomas. Tenemos acá el cromosoma 7, tenemos acá el cromosoma 21 y tenemos acá los cromosomas sexuales. Por cierto, tú me dijiste que son 23 pares, ¿verdad? Anota allí. 22 de ellos son 22 pares de cromosomas somáticos. Somáticos. Profesor, ¿y qué significa eso? Significa que esos cromosomas contienen la información de todo tu cuerpo, es decir, son los que determinan que te den el color de tu piel, el color de los ojos, el color de tu cabello, la textura que tiene tu cabello, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién te da esas características? Los cromosomas somáticos, 22 pares. Anota, te voy a preguntar, ¿cuántos pares de cromosomas somáticos existen? Caramba, 22 pares, anota, ¿ya? Que contienen toda la información de tu cuerpo. Pero el último par, ¿ya?
se llama par de cromosomas alosomas. ¿Ya? El último par se llama cromosomas alosomas, sin H, alosomas, así como lo escuchas, alosoma. Es más, en los textos lo encuentras como gonosoma y algunos lo llaman heterocromosomas. Si no lo quieres llamar como alosomas, gonosomas o heterocromosomas, simplemente llama cromosomas sexuales. Punto, se acabó, cromosomas sexuales. Y como son dos, esos cromosomas determinan el sexo en la raza humana. O sea, los cromosomas alosomas determinan el sexo en la raza humana. XX para la mujer y XY para el varón. Mira acá, te lo presento. El cromosoma sexual Y y el cromosoma sexual X. Muy bien, mi pregunta para el examen va a ser, el cromosoma sexual Y y el cromosoma sexual X. Mi pregunta es, para ti, ¿qué tipo de cromosomas son? ¿Somáticos o alosomas? ¿Cuál sería la respuesta? Alosoma. ¿Alosoma? Excelente, son alosomas o cromosomas sexuales, porque son los que determinan el sexo. Los primeros determinaban todas tus características que tenías en tu cuerpo, el color de tu piel, todo. Pero este par de cromosomas determinan el sexo, muchachos. Es muy importante. Y no te olvides que el cromosoma sexual X, mira, ve, tiene cerca de 1400 genes. El cromosoma sexual Y tiene 200 genes. O sea, pocos genes tiene el cromosoma sexual. Por eso es más pequeño. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, ya lo sabes. Esto de la cantidad de genes que tiene cada cromosoma, según el libro que puedes leer, puede variar, ¿ya? Y ya, pero es un cálculo, pues, ¿no? Muy bien, sigamos. Aquí. Siguiente palabra. ¿Qué es un locus? Muy bien. Un locus es un lugar, es un espacio que ocupa un gen dentro de un cromosoma. Por ejemplo, este es un cromosoma simple, cromosoma doble, cromosoma doble. ¿No? Lo hemos visto. Es más, acá, ¿no? Cromosomas homólogos, hombre, ¿no? Mira, ve, cromosomas doble, cromosoma paterno, cromosoma materno. Muy bien, acá. Mira, esta letra P es un gen. Esta letra A es un gen. Esta letra B es un gen. ¿De acuerdo? Son genes. ¿Qué pasaría que este gen que está dentro del cromosoma lo sacaríamos? Porque ya te dije, la ciencia puede hacer eso. Puede sacar un gen y puede colocar otro. Si me escuchaste, qué bueno por ti. Mi respeto para ti. Entonces, si yo saco este gen P, ¿va a quedar un espacio ahí? ¿Sí o no? Va a quedar un espacio. Pues bien, ese espacio, ese lugar que ocupa un gen dentro de un cromosoma se llama locus. Así de sencillo. ¿Ah? Entonces, repito. Si yo saco el gen P, me va a quedar acá un espacio. Ese espacio dentro del cromosoma, ese lugar dentro del cromosoma se llama locus. Ese lugar es un espacio que ocupa un gen dentro de un cromosoma. Ese espacio se llama locus. Entonces ahora sí te pregunto, ¿qué es un locus? A ver, ¿quién me dice? El espacio que ocupa un gen. Claro, es un lugar, es un espacio que ocupa un gen dentro de un cromosoma, no se olvide. Así de sencillo, ¿no? Locus, ya es un lugar, es un espacio que ocupa un gen, pero dentro de un cromosoma. Ahí está. Si yo le saco, va a quedar un espacio, pues. Muy bien, entonces, conclusión, locus es un lugar, acá lo dice, ¿ve? Que ocupa un gen dentro de un cromosoma. ¿Ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo saco el gen P, el gen A, el gen B, el gen C, etcétera? Se supone que si yo lo saco me va a quedar un montón de espacios, ¿o no? Pues bien, ese conjunto de espacios, ese conjunto de locus, se llama loci. Por eso que loci se llama el conjunto de locus. Entonces, así de sencillo. Si loco es el lugar, es el espacio que ocupa un gen dentro de un cromosoma, entonces, ¿qué es un loci? Es un conjunto de espacios, es un conjunto de locus. Te pregunto, ¿qué es un loci? Conjunto de locus. Excelente. ¿Y locus? Es el espacio que ocupa un gen dentro del cromosoma. Claro. El locus es un lugar, es un espacio que ocupa un gen dentro de un cromosoma. Punto. Y un loci, conjunto de locus. ¿Se acabó? Sigamos. Muy bien, este es lo mismo. Loci, conjunto de locus. Para eso tenemos que sacar todos los genes. Y mira, acá lo hemos sacado y acá, mira, son conjunto de locus.
Muy bien, siguiente palabra, alelo. Aquí sí quiero que pongan mucha atención. ¿Ya? El alelo. El alelo básicamente es una variación del mismo gen o una forma alternativa del mismo gen, como dice acá. Y te lo voy a explicar. Imagínate, normalmente nosotros tenemos genes, pues, ¿no? ¿Cómo se representa un gen en biología? Se representa colocando dos alelos que están acá. Si ves dos letritas, es un gen. Ya, cuando tú ves dos letritas en biología, en genética, ya, es un gen. Ah, caramba, un gen, bacán, tiene dos alelos. Entonces, ¿cuántos alelos tiene un gen? Dos, así vas a marcar. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, pero vamos al alelo. O sea, un gen está formado por dos alelos. ¿Pero qué es un alelo? Allá, un alelo es una variación del mismo gen o una forma alternativa del mismo gen. Por ejemplo, tenemos un gen que lo hemos heredado de la mamá, pero ese gen tiene información genética, hemos dicho. Y es más, tiene información genética para el color de los ojos. Y tiene dos. Tiene dos alternativas, dos variantes, dos informaciones. Una para el color pardo de los ojos, o verdes, y una para el color oscuro de los ojos. Ah, caramba. O sea, significa que si se expresa el color pardo, va a salir pardo. Si se expresa el color negro, se va a elevar. Entonces, esas dos variantes de ese mismo gen, esas formas alternativas, si no sale pardo o si no sale oscuro, esas dos variantes son alelos. Por eso dice, es la variación del mismo gen o forma alternativa del mismo gen. Por ejemplo, en el caso de la piel, tú has heredado genes, por ejemplo, tu papá es de color oscuro y tu mamá es blanca. Entonces, tú en tus genes tienes esa información para los dos, sino que por dominancia se expresaba el oscuro y el blanco ha quedado ahí en stand-by. Pero eso no significa que en otro momento de tu vida esa característica blanca no se exprese. Sí se va a expresar en cualquier momento, porque está en stand-by. ¿Entiendes? Entonces, otro ejemplo, el cobayo. El cobayo es el cuy, el Cavia porcellus. Fijémonos en el pelaje del cobayo. Tiene un pelaje negro y un pelaje blanco. Ya, esas dos variantes del gen del color del pelaje son alelos. O sea, si no sale negro de pelaje negro, ¿qué va a salir? Blanco. Ahí está. Esos son alelos. Son variaciones del mismo gen o una forma alternativa del mismo gen. Si no sale de pelaje negro, va a salir de color blanco. ¿Te das cuenta? ¿Cuáles son los alelos para el color de los ojos? Ya te dije, en este caso como ejemplo, te había dicho dos. El color pardo y el color oscuro. Ahí están, ellos son alelos. Pero resulta que existen dos tipos de alelos. Alelos dominantes, que es el que se va a expresar por dominancia, y el alelo recesivo, que es el que va a quedar ahí en stand-by. Vamos a ver, te voy a explicar. ¿Cómo representa un alelo dominante? Por ejemplo, aquí mira, con letra mayúscula. Si tú ves en los ejercicios, letra mayúscula, ya, estos son alelos dominantes. Listo. Son dominantes, porque está con letra mayúscula, ¿no? A ver, por lógica, no quiero que me digas, a ver. Vamos al color de los ojitos que te había dicho. Los dos alelos, ¿no? Del gen. Era un ojo de color pardo y un ojo de color oscuro, verde y oscuro. A ver, ¿quién me dice? Por dominancia, ¿qué color se va a expresar en el niño? Oscuro. Excelente, el oscuro. Entonces, a ese color oscuro lo vamos a llamar alelo dominante, porque es el que se expresa, el que se ve, el que se visualiza. ¿Y cómo lo representas en genética? Con letras mayúsculas. Si tú ves, por ejemplo acá, en este gen que tiene dos alelos, ya, este es un alelo dominante, ya. ¿Por qué me doy cuenta que es el alelo dominante? Porque está con letra mayúscula. O sea, lo más seguro es que exprese el carácter dominante. Eso es lo que quiere decir. Muy bien, vamos a la otra parte. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si el color oscuro del ojo es dominante, el color pardo del ojito, el color verde, es el recesivo. Claro que es el recesivo. Vamos a otro ejemplo. Con el pelaje del cobayo del cuy que te estoy diciendo, ¿no? El pelaje, el color. Dice que había dos alelos. Uno de color negro, pelaje negro, y el otro era de color blanco. Mi pregunta es para ti, ¿cuál es el alelo dominante y cuál es el recesivo? ¿Cuál es dominante allí? Negro. Dominante negro, El recesivo. negro. Y el recesivo sería el blanco. Entonces, para yo darme cuenta de cuándo es un alelo recesivo, simplemente lo vamos a escribir con letra minúscula. Ahí está. Si yo veo letras minúsculas, ya, alelo recesivo.
Y en ese caso me está indicando que es el color blanco. ¿Entiendes? Por eso que te he dicho que hay dos tipos de alelos. Alelos dominantes y alelos recesivos. Los alelos dominantes es lo que principalmente se expresan, pues, ¿no? Se escriben con letras mayúsculas. Y los recesivos son los que quedan ahí en stand-by, que en cualquier momento de su vida se puede expresar. Pero más adelante te voy a explicar en qué condición genética solamente se puede expresar el alelo recesivo. De aquí te lo explico. ¿Ya? Muy bien. Profesor, en este caso, este es un gen. Miren acá el gen. ¿Cuántos alelos tenía un gen? A ver, ¿cuánto dije? 2. Dos letritas. Pero me doy con la sorpresa que el primer alelo es dominante. Profesor, ¿y cómo me doy cuenta que es dominante? Porque tiene letra mayúscula. Y el siguiente recesivo. ¿Por qué me doy cuenta? Porque tiene letra minúscula. ¿Ya? Hasta ahí nomás no quiero confundirte. Ahí está. Este es un gen con sus dos alelos, dominantes y recesivos. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Siguiente palabra. Cariotipo. Creo que una vez te lo expliqué. ¿Eh? Y te había dicho que el cariotipo, ¿de acuerdo? El cariotipo básicamente es la representación gráfica de los cromosomas. Por ejemplo, vemos en el microscopio los cromosomas y lo comenzamos a dibujar. Esa representación gráfica de los cromosomas, ¿ya? Nos permite determinar o nos permite estudiar la forma, la morfología, la estructura, el número de los cromosomas. Todo eso es el cariotipo. Creo que ya te lo expliqué. El cariotipo es el estudio de los cromosomas. Pero primero tenemos que hacer una representación gráfica para luego estudiar los cromosomas. Estudiamos la forma, estudiamos la estructura, su composición, su número. Profesor, ¿es importante saber el número? Claro que es importante saber el número. Por ejemplo, si a uno que todavía está en el vientre materno y le hacen un estudio genético, le hacen un cariotipo y encuentran que hay un cromosoma de más, lo normal es 46, pero si contamos hay 47. Uy, qué raro, hay un cromosoma de más. Y eso es malo, porque cuando hay un cromosoma de más, estamos hablando de una trisomía. Y eso es malo. La más conocida por todos nosotros es la trisomía del par 21, o el síndrome de Down. ¿Te das cuenta? Entonces, la pregunta sería acá, ¿qué es una trisomía? Una trisomía es cuando hay un cromosoma de más, en este caso trisomía del par 21, en el par 21. Eso es lo que significa trisomía del par 21, que hay un cromosoma de más en el par 21. O sea, ya no tiene 46 cromosomas normalmente, como era típico del ser humano. Esta persona, como tiene un cromosoma de más en el par 21, va a tener 47 cromosomas. O sea, un síndrome de Down tiene 47 cromosomas en cada una de sus células. Eso es lo que quiere decir. Entonces, para determinar si está bien o está mal, ahí está el cariotipo, que es el estudio de los cromosomas. Estudiamos la forma, el tamaño, la estructura, su composición, su número. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, no se olviden además que si yo te pregunto en el examen, ¿cuál es la fase de la mitosis que los científicos utilizan para realizar correctamente un cariotipo? A ver, ¿cuál era? La metafase. La metafase, ¿no? En esa metafase realizamos un cariotipo, un cariograma, que es el estudio de los cromosomas, su forma, estructura, su número. No se olviden, ¿ya? Muy bien, sigamos. Muy bien, acá les presento, mira, ¿ve? El cariotipo femenino, mírenme, mira la representación de todos los cromosomas de la mujer. El cariotipo femenino. Acá está. Acá está lo que te decía, ¿ve? Todos estos 23 pares que ves acá, mira, los 23 pares, disculpa, los 22 pares, acá está, son cromosomas somáticos que determinan la característica de tu cuerpo. Pero el último par acá, miren la mujer XX y en el varón, mira, ve XY. A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién anotó? ¿Cómo se llama el último par? A ver, que determinan el sexo. ¿Cómo? Sexuales. Cromosomas sexuales. A ver, dígame otros nombres, a ver. ¿Cómo? Alosoma. Alosoma, o heterocromosomas, o gonosomas también lo llaman, o cromosomas sexuales. Y es lo que determinan el sexo, ¿ve? XX para la mujer y XY para el varón. ¿De acuerdo? Un alumno en la mañana me preguntó, profesor, ¿y esto en el microscopio qué? O sea, ¿tú crees que lo vamos a encontrar ordenaditos así como acá están? No, jóvenes. Entonces, un estudio y encuentras todo desordenado por un cromosoma por allá, por acá, por acá.
Lo que hace joven en la computadora es tomarle fotografías y luego ya los va uniendo, ¿no? O sea, todo eso ya la computadora lo hace, pues, ¿no? Y vemos allí, por cierto, el esquema, vemos ahí, mira, ve todo esto, donde se colocan todos los cromosomas, se llama ideograma, ¿ya? Así como, por ejemplo, tú te sacas una radiografía y se ve tu hueso, ¿ya? Esa es radiografía. Entonces, para ver los cromosomas, anoten ahí, se llama ideograma. Anoten, le voy a preguntar. Ideograma se llama, donde se colocan ahí todos los cromosomas. Un ideograma. Y ahí está el cariotipo, pues, ¿no? Vamos a estudiar la forma, la estructura, todo. Muy bien, y lo ordena, ¿no? Ahí está. Listo. Femenino y masculino. Siguiente término. Haploide. Muy bien. No te olvides, jóvenes, que el término haploide, bueno, primero diploide, ya coloquemos ahí diploide. ¿Cómo se escribían los diploides? Lo dije 2N. ¿Qué significa diploide? ¿Sí lo expliqué? Cuando los cromosomas venían de 2 en 2, o sea, venían en condición par, como dice allí. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Los cromosomas vienen en condición par, de 2 en 2. Por eso que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Te das cuenta? No decimos tenemos 23 tríos de cromosomas, no, tenemos 23 pares de cromosomas, que en número obviamente sería 46, pero decimos siempre 23 pares. ¿Por qué? Porque los cromosomas vienen de 2 en 2. Cada dos se parecen bastante, pues, ¿no? Por eso que se aparean ahí, pues, ¿no? De 2 en 2, ¿ya? Porque los cromosomas vienen de 2 en 2. En ese caso estamos hablando, no se olviden, de acuerdo, vienen de 2 en 2 de células diploides, que lo vas a ver en los exámenes como 2N. ¿Tú ves 2N? Ah, ya, es diploide, significa que los cromosomas vienen de 2 en 2, vienen en condición par. ¿En qué células tienen los cromosomas que vienen de 2 en 2? Acá está, ¿ve? En las células somáticas. ¿No? Son células del cuerpo, pues, ¿no? Pero ¿cuándo decimos que es un organismo haploide? Ah, ya. Se le llama haploide cuando los cromosomas solamente están en condición impar. O sea, un cromosoma de cada uno, como lo encontramos en las células sexuales, o sea, los gametos. Por ejemplo, un espermatozoide, ¿cuántos cromosomas tiene, doctor? Muy bien, tiene 23 cromosomas. Profesor, ¿no son pares? No, solamente 23, uno de cada uno. ¿Cuántas células tiene el ovocito 2? ¿Cuántos cromosomas tiene el ovocito 2? 23, uno de cada uno. Entonces, como tiene uno de cada uno, lo llamamos haploide. Por lo tanto, células haploides, los espermatozoides, los ovocitos 2, que tienen cromosomas en condición impar, uno de cada uno. 23 para el espermatozoide, 23 para el ovocito 2. Muy diferente cuando hablamos, por ejemplo, de una célula somática, de una célula de la piel, del hígado. Ahí tienen 23 pares de cromosomas. En cambio, el haploide solamente tiene 23 cromosomas individualizados, uno de cada uno. Profesor, ¿y eso es bueno o eso es malo? Eso es bueno. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. ¿Qué pasaría si se fusionan un espermatozoide que tiene 23 cromosomas con un ovocito 2 que tiene 23 cromosomas? Se fusionan y van a formar una célula que tú lo conoces, pues, ¿no? Que se llama huevo cigoto. Mi pregunta es en este caso. 23 tiene el espermatozoide, 23 tiene el ovocito 2. Se fusionan, forman el huevo cigoto. Pregunta, ¿cuántos cromosomas tiene el huevo cigoto? ¿Cuántos cromosomas tendría el huevo cigoto si se fusionara? 46. Correcto, 46. Se supone que se está fusionando el espermatozoide con el ovocito 2. 23 más 23, 46. ¿Qué en pares serían 23 pares? ¿Te das cuenta cómo se ha reconstituido la carga genética? 23 pares. ¿Te das cuenta? Se recompone nuevamente la carga genética y va para adelante ya. Pues. Ahí está. Se unen los gametos y forman la célula huevo cigoto con 23 pares. Bueno, tiene 23 pares de cromosomas. Se ha regenerado la carga genética. Se ha reconstituido en la célula llamada huevo cigoto. ¿Te das cuenta? Por eso que nuestras células somáticas tienen 23 pares y las células sexuales solamente tienen 23, uno de cada uno. Otra palabra que te voy a preguntar en el examen es genoma. A ver, creo que los hemos estudiado, hemos hablado del genoma humano. ¿Qué es el genoma? Conjunto de genes o conjunto de cromosomas. ¿Ya? Si no lo encuentras así como genoma, lo vas a encontrar como genomio. Genomio es lo mismo. Y el conjunto, y el genoma es el conjunto de genes o de cromosomas. Por cierto, hablando del genoma humano, ¿no? Medía prácticamente cerca de 2 metros, te dije. La pregunta es, ¿cuántos cromosomas forman, cuántos genes, ¿no? ¿Cuántos genes conforman el genoma
no? ¿Sí lo dije? 3.000, No, 30.000. 30.000. Cerca de 30.000. Eso ya va a depender de acuerdo a la literatura que tú manejes, ¿ya? Porque algunos lo colocan 25.000 a 30.000, otros más, otros menos, ya eso depende de la... Pero vamos a dejarlo en 30.000, ya. 30.000 genes tiene el genoma humano. Muy bien, excelente. Siguiente palabra que tiene que saber. Fenotipo. Señores, el fenotipo, anoten allí, ¿ya? Es la apariencia externa de un organismo. Es lo que se ve, muchachos. El fenotipo es la apariencia externa de un individuo, de un organismo. Es lo que se ve, lo que yo veo de una persona. Por ejemplo, un fenotipo de tu persona, el color de tu cabello, el color de tus ojos, el color de tu piel, el tamaño de tu nariz, tu estatura, son fenotipos. Es la apariencia externa, lo que se ve. Y también lo que no se ve. Por ejemplo, el grupo sanguíneo es un fenotipo. Porque tienes el antígeno, ¿no? Si eres grupo sanguíneo A, antígeno A. Si eres grupo sanguíneo B, tienes el antígeno B. El factor RH también es un fenotipo. ¿Te das cuenta? Entonces, el fenotipo, no se olviden, es la apariencia externa de un individuo. Y no solamente se vea, sino también lo que no se ve. Ahí está el grupo sanguíneo. Muy bien. Entonces, quiero una fórmula para saber qué es el fenotipo. La fórmula es genotipo más ambiente igual fenotipo. Anoten esa fórmula ya de fenotipo. Genotipo más ambiente igual fenotipo. Genotipo más ambiente igual fenotipo. Pero para eso tenemos que saber qué es el genotipo, pues. El genotipo, miren acá, es la constitución genética de un organismo. O sea, es la constitución genética que hemos heredado de nuestros padres. Eso es el genotipo. Es la constitución genética heredable. ¿Ya? Que hemos heredado, obviamente, de nuestros padres. Eso es el genotipo. La constitución genética heredable. Muy bien. Ahí está toda la información genética que tiene que expresarse. Si se expresa allá, se llama fenotipo. Por eso aquí lo he puesto, ¿no? Fenotipo es la expresión del genotipo. Si se expresa, muy bien, sale el fenotipo. Pero ¿por qué dicen los científicos que genotipo más ambiente es igual a fenotipo? Por lo siguiente. Hace muchos años ya atrás, hicieron un experimento, jóvenes. Ya, unos científicos. Esperaron que nazcan unos hermanitos, que por cierto eran gemelos, eran igualitos, blanquitos. Entonces a uno lo llevaron, mira, ve, lo llevaron al África, a una tribu africana, lo dejaron ahí con unos padres. Y el otro lo dejaron en Europa, en una familia allí. El experimento duró cerca de 18 años, ¿ah? 18 años. Luego de 18 años los científicos ya deciden ir a ver qué es lo que estaba pasando. Y van en busca, obviamente, del primer niño al África. Lo encuentran. ¿Cuánto medía ese niñito? Bueno, ya era adolescente, pues no era joven. Tenía 18 años, pero medía 1,5 metros. Su color de piel era una tez oscura y su coeficiente intelectual era bajo, muy pobre. Muy bien. Vamos al europeo, el que creció en Europa. El que creció en Europa medía 1,80 metros. Tenía una piel, una tez blanca y el coeficiente intelectual de él era muy superior, era más alto. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó aquí? Si eran hermanos, eran gemelos, eran igualitos. ¿Quién crees que influyó ahí en ese fenotipo? ¿Quién crees que influyó ahí? ¿Quién me dice? Si eran iguales, ¿por qué crees que hay variación ahí? ¿Quién crees que influyó ahí? El El ambiente. ambiente. Recuerda que en África obviamente el clima es diferente, más caliente, en Europa es frío. Entonces, ahí influyó el ambiente. Mira los cambios que se vio netamente en este organismo. Por lo tanto, los científicos dijeron, ah, no, nos quedamos. Fenotipo tiene que ser genotipo más ambiente. Igual fenotipo. Por eso que el ambiente influye en el fenotipo. ¿De acuerdo? Si tú eres blanquecito, blanquito, ¿no? Blanquito, y vives en un ambiente donde hace mucho calor, fijo que tu piel va a cambiar de tez, ¿no? De repente se va a hacer un poco más oscura. ¿Te das cuenta? O sea, está variando el fenotipo. Porque no te olvides, fenotipo es igual a genotipo más genotipo.
¿Sí? Fenotipo es, disculpa, fenotipo es igual genotipo más ambiente. ¿Ya? Fenotipo es igual genotipo más ambiente. Siempre va a influir en el ambiente. Muy bien. Aquí le he puesto, ¿ve? Genotipo más ambiente igual fenotipo. Luego vemos al genotipo, que ya lo dije, es la constitución genética heredable, ¿no? Que hemos heredado de nuestros padres. Muy bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si mis padres son de raza pura? Ah, caramba. Entonces, los de raza pura lo vamos a llamar, mira, ven, tienen genotipo homocigoto. Hay dos tipos de genotipo, ¿ya? Homocigoto y heterocigoto. Recuerda que el genotipo homocigoto son los de raza pura, puedes colocar allí. ¿Ya? Son los de raza pura. Sí, puedes colocar ahí. En cambio, heterocigotos, obviamente son los cruzados, los chuscos, también llamados híbridos. ¿Ya? Muy bien. Profesor, ¿y cómo yo represento ya un homocigoto para mis ejercicios? O sea, cuando tú escribes un gen homocigoto, lo vas a representar que los dos alelos tienen que ser idénticos o tienen que ser idénticos iguales, ¿no? Por eso aquí lo he puesto, ves, un organismo que posee los dos alelos idénticos, iguales, para una determinada característica. Por ejemplo, en este caso, mire este gen, mire este gen. Este gen tiene dos alelos, correcto, todo gen tiene dos alelos, ya lo dije. Pero como son iguales, ya, este es homocigoto, porque son idénticos, son iguales. Pero ojo, si está con letras mayúsculas, lo vamos a llamar ahora sí homocigoto dominante, porque está con letras mayúsculas. ¿Te das cuenta? En cambio, acá también es homocigoto, ¿ve? Tiene los dos iguales, pero como está con letras minúsculas, se llamará ¿qué? Homocigoto recesivo. ¿Estamos acá? O sea, hay dos tipos de homocigotos, homocigoto dominante y homocigoto recesivo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren acá. Un homocigoto, son los de raza pura, muchachos. Por ejemplo, un homocigoto en la actualidad, una raza humana homocigota, la raza alemana. Los alemanes son homocigotos porque su raza nunca se cruzó. Es una raza aria. Es una raza más competente. Ahora sí vamos a la otra parte. ¿Quién más son homocigotos? Los chinos, los japoneses, son amarillos. Su raza, esa es raza. Vamos a ver acá, heterocigotos. Los heterocigotos son los cruzados, los mezclados, los híbridos, ¿ya? En otras palabras, los chuscos. En otras palabras, nosotros, los latinoamericanos. Porque nosotros somos una combinación de incas, de españoles, de africanos que vinieron como esclavos. Y en Brasil vinieron los portugueses. Es más, en esos tiempos también vinieron europeos a vivir también en la sierra. Por eso que hay gente que tiene ojos verdes por esa zona. Entonces, también se mezclaron, bueno, con algunos en ese caso, no hasta ahora, ¿no? Y por eso que nuestra raza es cruzada, es híbrida. O más feo como suena, no chuscos. Entonces, a esos cruzados los llamamos heterocigotos. Una cosa es homocigotos, los de raza pura, y heterocigotos son los cruzados, los híbridos, los de raza pura. Los de raza obviamente cruzada. Ahí está. ¿Cómo se representa un heterocigoto, no? Mediante un gen, así ven. Los alelos tienen que ser diferentes, ¿ve? Como los alelos son diferentes, uno dominante y uno recesivo, ya, este es un híbrido. Este es un heterocigoto. Este es un cruzado. ¿Sí? Recuerda, caballero, que, mira acá, si tú ves así de dos diferentes, ya, este es un heterocigoto. Pero como es una sola característica, lo vas a llamar monohíbrido. También se puede representar así, son diferentes. O así, mira, ¿ve? Cuando hay dos características, ¿ve? Una y dos características. Ya, aquí, mira, ¿ve? Aquí ya será dihíbrido, porque tiene dos características, ¿ve? Monohíbrido, dihíbrido, tiene dos características. Si hubiera de tres, trihíbrido, y así sucesivamente, tetrahíbrido, etcétera, ¿no? Ahí está. Entonces, quiero que entiendas que hay dos tipos de genotipo. Homocigoto de raza pura y heterocigoto de raza cruzada o chusco. Puro, alemanes. Heterocigotos, nosotros. Incluso hay en perros, pues, ¿no? Hay razas de raza pura, ¿no? Son homocigotos. Y unos perros más chuscasos son heterocigotos. Ahí está. Ahora, en homocigoto hay dos tipos, ¿ah? Dominante y recesivo. ¿Cuánto es dominante? Ya te dije, cuando los dos alelos son iguales y tienen letras mayúsculas. ¿Y cuándo es recesivo? Cuando los dos son iguales y tienen letras minúsculas. Muy bien. Por ejemplo, yo quiero representar, digo, ¿no? Tengo un cuy de raza pura de color negro. Ah, caramba, mira. Tengo un cuy de raza pura de color negro. ¿Cómo lo represento? A ver. ¿Utilizando el primero o el segundo? ¿Qué será ese
cobayo de color negro de raza pura? ¿Será homocigoto dominante o homocigoto recesivo? ¿Quién me dice? Excelente. Homocigoto dominante. ¿Por qué? Porque el carácter dominante es la raza negra, les estoy diciendo. El blanco es el recesivo. Como yo te digo, el cobayo negro, ¿no? Cobayo de raza pura de color negro. Ah, ya. Si es un cobayo de raza pura de color negro, es un homocigoto. Al decir que es de raza pura es homocigoto. Pero es negro, ah, ya, dominante. Porque el color negro es dominante. Vamos en el siguiente caso. Bueno, ¿cómo se escribe ahí? Los dos letras mayúsculas. Esto me representaría un cobayo de raza pura de color negro. Si yo te digo, a ver, crúzame un cobayo de raza pura de color negro, tendría que utilizar esto. Los dos iguales con letra mayúscula. Vamos a la otra parte. ¿Cómo representaría yo, por ejemplo, un cobayo de raza pura, pero de color blanco? Entonces, yo te pregunto, si es un cobayo de raza pura de color blanco, ¿qué será? ¿Un homocigoto dominante o homocigoto recesivo? ¿Quién me dice? Homocigoto recesivo. Homocigoto recesivo, porque me está diciendo que es blanco, y el blanco es el carácter recesivo. O sea, a pesar que es de raza pura es homocigoto, pero va a ser recesivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo representa un homocigoto recesivo? Así ve, con dos letras minúsculas. Homocigoto dominante, homocigoto recesivo. Color negro, color blanco. Por eso es que anteriormente en la diapositiva te dije que la única forma para que se exprese el color recesivo, o en todo caso el carácter recesivo, es en esta condición, homocigoto recesivo. No hay otra forma que se exprese el carácter recesivo. Es la única. El primero no puede tener variantes, el de acá no. Para que se exprese, anota ahí, el carácter recesivo solamente tiene que expresarse en esta condición genética. Homocigoto recesivo. Esa va a ser la respuesta y esa va a ser la pregunta. La única forma para que se exprese el color blanco, en este caso de animales, es que la hembra sea homocigoto recesivo. No hay otra forma. No hay. Solamente una sola. Homocigoto recesivo. Es pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, si son iguales, ya, homocigotos. Si tiene letra mayúscula, dominante. Si tiene letra minúscula, homocigoto recesivo. Negro, homocigoto dominante. Blanco, homocigoto recesivo. Y heterocigoto cuando los alelos son diferentes, ¿bien? Los chuscos, los cruzados. ¿Te das cuenta? Muy bien. Si es una característica monohíbrido, si son dos características de híbrido, si son tres, trihíbrido, si son cuatro, tetrahíbrido, y así sucesivamente. ¿Ya? Pero en este caso, a ver, mira acá en el heterocigoto. Uno es dominante y uno es recesivo. ¿Sí? Acá hay un gen, son dos alelos, un gen B, hemos dicho. Sino que uno es dominante y uno es recesivo. A ver. La pregunta es, profesor, aquí me dijo arriba era de color negro, aquí era de raza pura de color blanco. ¿Y aquí qué color será? Escúchame bien. Basta y sobra que tenga un carácter dominante, un alelo dominante, uno nomás, para decir que todo es dominante. Basta y sobra que uno sea dominante para decir que todo es dominante ya. O sea, en este caso es dominante, pues. ¿Sí? Anoten por ahí. Basta y sobra que tenga un alelo dominante para decir que es dominante. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Miren acá. El tablero de Punnett, el tablero de Punnett o tablero de Punnett. Ojo, es intuitivo, pero no matemático. Vamos a ver. ¿Por qué me dice, doctor, que es intuitivo y no matemático? Te lo voy a explicar. Para eso vamos a tomar un ejemplo, ¿ya? Lo que ves acá, estoy cruzando, mira, ven, dos organismos. A ver, quiero que te des cuenta. ¿Qué organismos estoy cruzando? ¿Dos homocigotos o dos heterocigotos? Por ahí vamos a empezar. Dos homocigotos. Excelente, estoy cruzando dos homocigotos. Me doy cuenta porque los alelos son iguales. O sea, en otras palabras, estoy cruzando dos organismos de raza pura, para que me entiendas. Pero, profesor, ¿cuál es la diferencia? ¡Ah, caramba! Recuerda que voy a cruzar dos cobayos. O sea, vamos a los cuyes, ejemplo de cuyes, ¿ya? Cobayo de color negro y cobayo de color blanco. Por dominancia, creo que la señorita lo dijo, ¿no? ¿Cuál es el color dominante allí? Negro. Negro. Por lo tanto, miren acá. El alelo dominante que está con letra mayúscula es negro, ¿ve? Dominante. Listo. Y obviamente, si el alelo se escribe con letra minúscula, será blanco, ¿ve? Sería recesivo. O sea, negro es dominante y blanco es recesivo. Se escribe con letra minúscula.
Entonces, de acuerdo a eso, entonces mira el primero. Ya, dice, es homocigoto, ya lo reconocí. Pero te pregunto, el primero, ¿es homocigoto dominante o recesivo? ¿Quién me dice? Dominante. Dominante. Homocigoto dominante, por lo tanto, este fulano va a ser la parte, bueno, en este caso masculino, pues, ¿no? Va a ser negro de raza pura. Entonces, si yo te digo, represéntame un cobayo negro de raza pura, ya, tendría que ser así. Homocigoto dominante, porque es de raza pura, pues. ¿Sí? Homocigoto dominante, ahí está, es de color negro. Entonces, ahora sí te digo, a ver, represéntame un homocigota, bueno, un cobayo de raza pura de color blanco. Tendría que representarlo en esta condición, porque el blanco está en recesivo. Este es homocigoto obviamente recesivo. Y así se escribiría. O sea, el primero es el masculino, es negro, dominante, de raza pura, y el otro es blanco, recesivo. Ahí está. Pero también de raza pura. O sea, los dos son de raza pura. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno es blanco, disculpe, uno es negro y el otro es blanco. En este caso la parte masculina es negra y la parte femenina es blanca. ¿Sí? Muy bien, entonces, no se olvide. Carácter dominante, negro. Carácter excesivo, blanco. ¿Sí? Estoy cruzando acá un organismo de raza pura de color negro, dominante obviamente, y un organismo de raza pura de color blanco recesivo. ¿Sí? Muy bien. El siguiente paso, mira lo que tenemos que hacer es este tablero. A ver. Recuerda que en la parte inferior, acá en el tablero, vamos a colocar la parte masculina. Y en la parte superior encontramos la parte femenina, ¿no? Masculino y femenino, para que me entiendas. ¿Ya? Entonces, si yo tengo este genotipo, este gen, lo puedo partir en dos alelos, 1 y 2, y aquí lo coloco, ¿ve? A y A. Igual también partimos los dos alelos, ¿ve? Los dos genes, ¿no? La parte femenina. A minúscula, A minúscula. O A recesiva, recesivo. ¿Sí? Ahí está el partido. El siguiente punto es unirlo, pues, ¿no? Mira lo que hago, ¿ve? Dominante recesivo, dominante recesivo, dominante recesivo, dominante recesivo. ¿Sí? De nuevo, ¿ve? Dominante recesivo, dominante recesivo, dominante recesivo, dominante recesivo. Muy bien. Yo te pregunto, a ver, nacieron 4, producto de este cruce. ¿Ya? Es intuitivo, o sea, de lo que posiblemente puede salir. De repente no nazca 3 hijos. De repente no nazca 4, nace 3 o nace 2. ¿Te das cuenta? O sea, es intuitivo, no sabemos lo que puede pasar. Es intuitivo. Te pregunto, ¿el primer hijo qué será? ¿Homocigoto o heterocigoto? Heterocigoto. Heterocigoto, porque se ha dado el cruce. Excelente. El segundo hijo es heterocigoto, el tercero es heterocigoto, el cuarto es heterocigoto. 100% heterocigotos. Tengo un dato ya. Vamos con el fenotipo. A ver, vamos a ver si me entendiste. El primer fenotipo. ¿Qué será? ¿Negro, Negro. o blanco? Negro. 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 A ver, ¿quién me dice por qué es negro? Ya lo dije ya. Porque es dominante. Ya, pero porque sí lo había explicado. Ah, porque la letra mayúscula. Claro. Te dije, cuando dos son diferentes es un heterocigoto. Pero para saber su fenotipo, el color en este caso, tendría que ver, salvo que solamente uno sea dominante para decir que todo ya sea dominante. Por lo tanto, este es dominante, este es de color negro. Este es de color negro. Este de color negro. Este de color negro dominante. Pero, profesor, este también es de color negro, el papá es negro. ¿Quién me dice, a ver, qué diferencia hay entre el papá negro y el hijo negro? A ver, ¿quién se da cuenta? Que uno es homocigoto y el otro es heterocigoto. Ya, o sea, en otras palabras, el papá es negro, pero de raza pura. Y el hijito es negro, pero cruzado, chusco, heterocigoto, híbrido. ¿Me dejo entender? Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, si te piden, a ver, léelo, dice, a ver, los descendientes, léelo fenotípicamente. Fenotípicamente es el color, pues, ¿no? Entonces tú dices, a ver, el primer hijo es negro, dominante. El segundo hijo es negro, negro, negro. Entonces, todos son negros. Ya, 100% negros dominantes. De acuerdo al fenotipo, obviamente. Pero si hablamos genotípicamente hablando, o sea, genotipo, allá, el genotipo, heterocigoto, 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 heterocigoto. Muy bien. Entonces, genotípicamente, el 100% es heterocigoto. ¿Me entiendes? O sea, este tablero de Punnett se ha hecho para determinar cuáles serían los posibles o la posible, ¿sí?
la posible descendencia, o sea, cuáles serán los posibles fenotipos y genotipos de una descendencia. Para eso sirve el tablero de PUNET, para determinar cuál será la proporción fenotípica y genotípica, ¿ya? De una descendencia, muchachos. Para eso sirve el tablero de Punnett, ¿ya? Para determinar cuál será la posible, ¿ya? Proporción fenotípica y genotípica de una descendencia. Si me piden fenotípicamente hablando, ya, veo el color, ya, todos son dominantes, 100% negros dominantes. Genotípicamente hablando, o sea, el genotipo, ya, este es heterocigoto, 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 4 heterocigotos, todos son heterocigotos, 100% heterocigotos. Para eso sirve el tablero de Punnett, para determinar la proporción fenotípica y para determinar la proporción genotípica en una descendencia. ¿Me entendieron hasta ahí? Repito, Sí. ¿me entendieron hasta ahí? Entonces repito la última parte, escúcheme. El tablero de Punnett se ha hecho para determinar cuál será la posible descendencia fenotípica y la posible descendencia genotípica. Si me piden fenotípicamente, el fenotipo es lo que se ve, el color, ya. Digo, el primer hijo es negro, ¿sí? El segundo es negro dominante, el tercero es negro, ya, todos son negros, ya. 100% negro dominante. Pero ahora me piden genotípicamente, ¿no? La constitución genética, y solamente sabemos que hay dos, homocigoto y heterocigoto. Me doy cuenta que todos son heterocigotos, ya, 100% heterocigotos. Para eso se ha hecho el tablero de Punnett, ¿ya? Para determinar la proporción fenotípica y la proporción genotípica. ¿Ahora me entendieron? Sí. Listo, muy bien. Ahora escuchen. Pero ¿por qué dice que es intuitivo y no matemático? Yo te dije intuitivo porque es lo que posiblemente pueden hacer. No siempre se da así. No siempre se da así. Es lo que posiblemente pueden hacer con estas condiciones. ¿Y por qué no es matemático? Muy bien, por lo siguiente. Escúchame. Cuando Gregorio Mendel vivía y estaba haciendo los experimentos con los guisantes, aplica esta tabla. Él hace esta tabla y la utiliza. ¿Ya? Entonces, él cruza esto con esto y le daba esto, ¿no? Cuando él presenta sus estudios a los investigadores, porque obviamente tiene que ser evaluado para que lo acepten, los investigadores se burlaron de él, porque dijeron, oye Mendel, no seas malo, pues esto es matemático, le decían. Si yo veo esto con esto, me va a salir esto con esto es matemático, esto no interesa, decía. Él decía, no es matemático, es intuitivo. Y como todos los científicos daban como matemático a esto, no le hicieron caso, pues, ¿no? En vida ni siquiera le hicieron los honores, nada. No sabiendo que esto estaba en lo correcto. Esto sí se da, muchachos. Y vamos a ver más adelante las leyes de Mendel. Entonces, él se muere en los años de 1900 aproximadamente, pero los estudios siguen de sus discípulos de Gregorio Mendel, ¿no? Ahí aparecen 3, que después lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Uno de ellos es el padre de las mutaciones, Hugo de Vries, discípulo de Gregorio Mendel. Siguen las investigaciones, ¿ya? Y ellos demuestran que Mendel estaba en lo correcto. Entonces, una vez que lo consideraron así, ya, Mendel está en lo correcto, padre de la genética. ¿De acuerdo? Pero por sus discípulos, porque ellos pudieron confirmar todo esto. Por eso que te estoy diciendo, el tablero de Punnett es intuitivo, pero no matemático, como en aquella época se decía. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá en el tablero? Hemos cruzado 2 organismos de raza pura, ¿verdad? ¿Por qué me doy cuenta que son de raza pura? Porque son homocigotos, los alelos son iguales. Listo. Pero en este caso, ¿qué estamos cruzando? Un cobayo de raza pura de color negro, el negro dominante, por eso que están las letras dominantes, y un cobayo de color blanco, porque me doy cuenta que los alelos son recesivos, ¿no? Ahí está. Muy bien, ¿qué es lo que cruzo? Los gametos de la parte masculina, acá están, y los gametos de la parte femenina, aquí están. Lo cruzo, dominante, recesivo, dominante, recesivo, dominante, recesivo, dominante, recesivo. Listo. Muy bien. Leamos fenotípicamente hablando, ¿no? El 100% son negros, pues, ¿no? Ya lo dije. Me doy cuenta que es negro porque aunque sea uno, es dominante. Ya sería negro dominante. 100% negros dominantes. Aquí lo he puesto. Y genotípicamente son todos heterocigotos. Fenotípicamente, mira, genotípicamente 100% heterocigotos. Entonces, ¿para qué se ha hecho un tablero? Para determinar cuál sería la posible descendencia fenotípica y genotípica. ¿Cuál sería, no? La proporción fenotípica y genotípica posible de una descendencia. Eso es el tablero de Punnett. Para eso sirve. Para determinar
cuál será la proporción fenotípica y genotípica de una descendencia. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Entonces, ¿te quedó bien claro qué es un homocigoto y un heterocigoto? Sí. Listo. A ver, los alemanes, ¿qué son? ¿Homocigotos o heterocigotos? Homocigotos. Muy bien. ¿Los japoneses, qué son? ¿Homocigotos o heterocigotos? En forma general, su raza. Pues. Homocigotos. Homocigotos, son de raza pura. ¿Y nosotros qué somos? ¿Homocigotos o heterocigotos? Heterocigotos. Heterocigotos, pues nosotros somos más cruzados, jóvenes, los cruzadazos, ¿no? Muy bien, entonces creo que han aprendido, imagino, y han aprendido bastante conmigo el día de hoy. Ya hemos aprendido la terminología, ¿ya? La siguiente semana, si Dios me lo permite, Dios mediante, vamos a hacer todo lo que es las leyes de Mendel, ¿no? Incluso vamos a llegar hasta la mutación, ¿ya? Pero esta tabla es vital. Si tú el día de hoy has aprendido esto, caramba, mi respeto para ti. ¿Ya? Entonces, a ver. Sí. Entonces ya sabemos. A ver, pregunta del día de hoy, a ver, como repasando. Dime, ¿qué es un gen? Me imagino que has anotado. ¿Qué es un gen? 10 preguntas nomás. ¿Qué es un gen? Es un fragmento del ácido nucleico. Ya. Es un fragmento de ácido nucleico. ¿Qué tipo de ácido nucleico? ADN. Correcto. En el ADN. libro lo dice allí. Es un segmento de ADN. ¿De acuerdo? Es un segmento de ADN que almacena información genética. ¿De acuerdo? Muy bien. Gregorio Mendel lo llamaba factor hereditario, ya lo dije. Correcto. Y todo gen, no te olvides, tiene capacidad de mutar, tiene capacidad de replicarse y tiene capacidad de duplicarse. Hasta ahí, todo bien. Pregunto, ¿ya? Producto de la condensación de los cromosomas, ¿qué se originan? Disculpa, producto de la condensación de la cromatina, ¿qué se originan? Cromosomas. Cromosomas. No te Cromosomas. olvides, cromosomas. Hay cromosomas metacéntricos, meta en mitad, está en la mitad, el centrómero. Cromosomas submetacéntricos, cromosomas acrocéntricos y cromosomas telocéntricos. Pregunto, ¿qué tipo de cromosomas no presenta la raza humana? Helocéntricos. Helocéntricos. Los telocéntricos. No tiene la raza humana, lo tienen los insectos. Ten en cuenta que no tiene brazos cortos. ¿Ya? Solamente tiene brazos largos. Otra pregunta. ¿Qué tipo de cromosoma presenta los brazos muy cortos y brazos muy largos? Y es más, tiene satélites. ¿Cuál es? Acrocéntricos. ¿Cómo? Céntrico. Los acrocéntricos. Acrocéntricos, ¿no? Tienen brazos muy cortos y brazos muy largos. Así te voy a preguntar en el examen. Mira esta pregunta, mira, escucha esta pregunta. ¿Qué tipo de cromosoma es el cromosoma sexual X? A ver, si yo te pregunto en el examen. Submetacéntrico. Submetacéntrico. Submetacéntrico, ¿no? Muy bien, pregunto, ¿qué es un locus? Lugar que ocupa un cromosoma. Correcto, es un lugar, es un espacio que ocupa un gen dentro de un cromosoma. ¿Está bien? Es un lugar, es un espacio que ocupa un gen dentro de un cromosoma. Y si yo te preguntara, querido alumno, dime, ¿qué es un loci? Conjunto de locos. de locos. Plural de Muy locos. bien. Muchachos, ¿qué es un alelo? Ha venido en el último examen. Alelo. Son las variantes del mismo gen. Correcto, son las variaciones, son las variantes de un mismo gen. Por ejemplo, si yo tengo el gen del color de los ojos, ¿cuáles serían sus alelos? Ya lo dije. Color pardo o verde y color oscuro del ojo. Esos son los alelos, son las variaciones del mismo gen. ¿Ya? O son las formas alternativas del mismo gen, las variantes, como dice el joven. ¿Ya? No se olviden. Por ejemplo, tenemos el gen para el pelaje del cobayo, para el pelaje de los cobayos.
¿Cuáles eran ahí los dos alelos, las dos variantes? Pelaje de color negro y pelaje de color blanco. Listo. Ya sabemos. Siguiente. Ya. No se olviden que cuando se expresan los caracteres, principalmente, ¿no? Tenemos alelos dominantes y alelos recesivos. Dominantes es el que domina, pues, ¿no? Como dice el nombre, ¿no? En el caso de los cobayos es el negro. Y recesivo es el que está ahí en stand-by, ¿ya? Es más, para hacer un alelo dominante se escribe con letras mayúsculas. Y el alelo recesivo se escribe con letras minúsculas. Así lo vamos a reconocer para los ejercicios, ¿no? Aquí ve. Alelos recesivos, alelos dominantes. Ahí está, como dice ahí, ¿ya? ¿Cuál es la única condición genética para que se exprese el alelo recesivo? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la única condición genética para que se exprese el alelo recesivo? ¿En qué condición se expresaría también? ¿Cómo? Homocigoto recesivo. Homocigoto recesivo. Anoten, anoten, anoten. Después no se quejen, ¿ya? La única condición genética para que se exprese el alelo recesivo es homocigoto recesivo. ¿Por qué lo dice, profesor? Porque si yo te preguntara cuáles son, en qué condición genética se expresaría el carácter dominante, mira, ve, en dos condiciones, mira. Puede ser en forma de homocigoto dominante, aquí se expresa el carácter dominante. O puede ser incluso hasta en condición heterocigota, ve, aquí se expresa el carácter dominante. Pero para que se exprese el carácter recesivo, solamente tiene que ser en esta condición, ve, homocigoto recesivo. Por eso cabe esa aclaración y por eso es pregunta de examen. La única condición genética para que se exprese el carácter recesivo sería homocigoto recesivo. No hay otra. En cambio, el dominante son dos variantes, pues, ¿no? Dominante y, bueno, en condición homocigota y en condición heterocigota. No te olvides, por favor. Homocigoto dominante y en condición heterocigota. Muy bien. Muchachos, ¿qué es un genoma? Estudio del gen. No. ¿Qué es un genoma o genomio? Conjunto de cromosomas. Conjunto de cromosomas. Es un conjunto de genes o de cromosomas, no se olviden. Diploide, los cromosomas vienen en condición par, las células somáticas. Haploide, los cromosomas vienen en condición par, las células sexuales, los gametos. Cariotipo, ¿qué es un cariotipo? Estudio de cromosomas. Es el estudio de los cromosomas, estudiamos la forma, la estructura, su composición, su número. Pero para eso, ¿qué se ha hecho previamente? Una representación gráfica, ¿no? ¿Cómo se llama el sustrato donde vamos a colocar ahí los cromosomas? ¿Quién anotó? ¿Diagrama? Ideograma, ideograma. Ahí se coloca todos los cromosomas para poder estudiar. Es un cariotipo. ¿Qué fase de la mitosis se utiliza para realizar, qué fase de la mitosis utilizan los científicos para realizar un cariotipo o un cariograma? Metafase. 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 Esas preguntas anoten, después no se quejen. ¿Ya? Muy bien. Y con respecto ya al fenotipo, era la apariencia externa, ¿no? Lo que se veía de tu persona. Y si yo te pregunto, a ver, complétame la fórmula. Genotipo más ambiente igual Fenotipo. fenotipo. Ya te dije el experimento que hicieron, siempre el ambiente va a influir, ¿ya? Va a influir. Y por lo tanto, genotipo más ambiente igual fenotipo, ¿no? Interviene, mira, ve, influye el ambiente para cambiar todo eso. Muy bien. Y el genotipo es la constitución genética que hemos heredado, ¿ya? Si eres de raza pura, te vas a llamar homocigoto. Pero si eres más cruzadazo, te vas a llamar heterocigoto, o híbrido, o chusco, o cruzado. Pero hay dos tipos de homocigotos. Homocigotos dominantes que expresan, que tienen el carácter dominante. Y homocigotos recesivos cuando tienen el carácter recesivo. Así de sencillo. ¿Cómo se representa el homocigoto dominante? Las dos letras mayúsculas, pues. ¿Cómo se representa el homocigoto recesivo? Con las dos letras minúsculas. Profesor, ¿y cómo representa un heterocigoto? Ya, con una letra mayúscula y una letra minúscula. Quiere decir que los alelos son diferentes. ¿Te das cuenta? Y los reconoce por los nombres, ¿ya? Entonces, este es el tablero de Punnett, donde, mira, sirve para determinar cuál será la posible proporción fenotípica y genotípica de una descendencia. Para eso sirve. Es intuitivo, pero no matemático. ¿De acuerdo?
Muy bien. Entonces creo que hemos reforzado ahí un poquito más de lo que hemos aprendido. Repásalo. Al delegado le voy a enviar las diapositivas. Quiero que lo vaya estudiando, ya juntamente con las otras, con tiempo nomás. Y ande repasando, porque la siguiente semana vamos a hacer ejercicios también. Ya vamos a estudiar las leyes de Mendel con los ejercicios respectivos. ¿Sí les parece? ¿Estamos hasta ahí? Chicos, ¿estamos hasta ahí? Sí, todo bien. Muy bien, muchachos. Voy a dejar un momentito de grabar. Entonces, estudien todo lo que se dice, ¿ya? Por cierto, las grabaciones estoy